Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado sacudiendo las redes sociales y dejando a muchos con la boca abierta, el supuesto escándalo entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. La pareja dorada de Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo, está en problemas. ¿Están peleando? ¿Qué está pasando realmente? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar las pistas, a investigar las especulaciones y sobre todo, a buscar la verdad. Porque, amigos, en este mundo de redes sociales, la información vuela y la desinformación también. Pero no se preocupen, aquí en mi canal, nos dedicamos a investigar a fondo, a contrastar fuentes y a traerles la información más precisa y completa posible. Así que si son fans de Kerem, o simplemente les encanta el drama, están en el lugar correcto. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y al suscribirse no solo se unen a una comunidad increíble, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así de sencillo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La chispa entre Ande y Kerem surgió en el set de Love is in the Air. Y vaya chispa. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans se enamoraron de la pareja. La historia de Eda y Serkan, llena de romance, obstáculos y momentos inolvidables, se convirtió en un fenómeno global. Y la conexión entre sus protagonistas, Andercel y Kerem Bürsin, no hizo más que alimentar la pasión de los seguidores. Los rumores de romance no tardaron en llegar, y muy pronto, boom, confirmaron su relación. Todos estábamos felices por ellos. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, un verdadero cuento de hadas moderno. Imaginemos la escena, el sol turco brillando, la brisa del Mediterráneo acariciando sus rostros, las risas y los abrazos que compartían, tanto frente como detrás de las cámaras. La complicidad, la mirada cómplice, la conexión que se veía a simple vista. Los fans, ávidos de más, se volcaron en redes sociales para apoyar su relación. Se convirtieron en el ship soñado, el hashtag que inundaba Twitter, Instagram y cada rincón de la web. La gente adoraba verlos juntos, celebrar sus logros y comentar cada foto que publicaban. Era una época de ensueño, una fantasía que se materializaba en cada gesto, en cada declaración, en cada aparición pública. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de separación comenzaron a circular. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, que si ya no se seguían en Instagram, que si habían borrado fotos juntos, que si uno estaba saliendo con otra persona. La cosa se puso fea. El furor inicial dio paso a la incertidumbre, a la angustia de los fans, a la ansiedad por saber qué estaba pasando. El ambiente se tornó tenso, el aire se cargó de preguntas sin respuesta. Cada publicación, cada silencio, cada ausencia en redes sociales se analizaba con lupa. Las teorías conspirativas proliferaban, las acusaciones volaban y el drama, como un huracán, se apoderaba de las redes. Los foros de fans ardían con debates, las páginas de noticias se llenaban de titulares sensacionalistas y los corazones de los seguidores se rompían al pensar en la posibilidad de una separación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la supuesta pelea entre Ande y Kerem? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante y donde debemos empezar a analizar las pistas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el mundo del espectáculo, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, les permiten a los famosos conectarse directamente con sus fans, compartir sus vidas, promocionar sus proyectos, pero por otro lado, también los exponen a la crítica, a la especulación y por supuesto a los chismes. En el caso de Ande y Kerem, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans, obsesionados con su relación, comenzaron a analizar cada like, cada comentario, cada publicación. Cualquier movimiento sospechoso, alerta roja. Y claro, cualquier pequeña señal de distanciamiento, crisis asegurada. La dinámica de las redes sociales en el mundo del espectáculo es compleja. La inmediatez y la aparente cercanía con las celebridades crean una ilusión de intimidad que a menudo se traduce en expectativas desmedidas.
Los fans se sienten con derecho a saberlo todo, a opinar sobre todo, y a exigir explicaciones. Y cualquier silencio, cualquier evasiva, cualquier gesto que no se ajuste a sus expectativas, se interpreta como una prueba de culpabilidad. Es importante entender que los famosos son personas, con vidas privadas, con emociones, con derecho a su intimidad. No son marionetas que deban complacer a sus seguidores en todo momento. Las redes sociales en este sentido pueden ser un campo de batalla donde la privacidad se vulnera, donde la especulación se convierte en norma, y donde la verdad se diluye entre el ruido y la desinformación. Una de las principales pruebas que se utilizaron para confirmar la supuesta pelea fue la ya mencionada falta de interacción en redes. Dejaron de intercambiar likes, de comentar sus fotos, un drama. Pero, ¿realmente esto es una prueba de que están peleados? Pues, no necesariamente. Hay muchas razones por las que dos personas pueden dejar de interactuar en redes sociales. Quizás simplemente decidieron ser más discretos con su relación. Tal vez querían proteger su privacidad. O tal vez estaban pasando por un momento difícil y no querían exponerlo públicamente. O simplemente se aburrieron de subir fotos juntos. La falta de interacción en redes no es sinónimo de ruptura. Las relaciones, tanto públicas como privadas, evolucionan con el tiempo. La necesidad de compartirlo todo, de exponerlo todo, puede disminuir. La madurez, la reflexión, el deseo de proteger la intimidad pueden llevar a una pareja a moderar su presencia en redes sociales. Y eso no significa que exista una pelea, que haya una crisis. Es fundamental ser cautelosos ante las interpretaciones apresuradas, ante las conclusiones precipitadas. Las redes sociales ofrecen solo una pequeña ventana a la vida de las personas. No podemos juzgar una relación basándonos en likes, comentarios y fotos. Necesitamos información más sólida, más veraz, para formar una opinión. Otra prueba que se esgrimió fueron las supuestas declaraciones de terceros. Se decía que amigos cercanos a la pareja habían confirmado la pelea, que existían desacuerdos importantes. Pero, ¿quiénes eran esas fuentes? ¿Eran confiables? ¿Tenían alguna razón para inventar historias? En el mundo de los chismes, es muy fácil que se inventen rumores, que se tergiverse la información, que se exageren los detalles. La credibilidad de las fuentes es un factor crucial a la hora de evaluar cualquier información. ¿Quiénes son las personas que están hablando? ¿Son amigos cercanos, familiares, representantes? ¿Tienen algún interés en difundir una determinada versión de los hechos? ¿Son conocidas por ser confiables y objetivas? ¿O por el contrario, son fuentes anónimas, sin rostro, sin pruebas, que se esconden en el anonimato para lanzar rumores y sembrar el caos? En el mundo del espectáculo, es común que se utilicen fuentes anónimas para generar noticias sensacionalistas y atraer la atención del público. Estas fuentes pueden ser falsas, inventadas, o simplemente personas que buscan protagonismo. Es fundamental desconfiar de este tipo de información, y buscar pruebas sólidas, testimonios verificables, para confirmar la veracidad de las afirmaciones. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son personas muy ocupadas. Ambos tienen carreras exitosas con muchos compromisos laborales. Hande con nuevos proyectos, campañas publicitarias y viajes. Kerem con sus propios compromisos y desafíos profesionales. Quizás simplemente no tenían mucho tiempo para verse, para estar juntos. Y eso no significa necesariamente que estén peleados. La distancia geográfica, los horarios apretados, las obligaciones laborales pueden afectar cualquier relación. Es difícil mantener una relación a distancia, y más aún cuando ambos miembros son personas ocupadas y con ambiciones profesionales. La falta de tiempo, la dificultad para coincidir, pueden generar tensión, frustración, y la necesidad de tomar decisiones difíciles. No obstante, la falta de tiempo no es sinónimo de ruptura. Las parejas pueden encontrar formas de adaptarse a la situación, de mantener la comunicación, de valorar los momentos compartidos. La clave está en la comprensión, en el apoyo mutuo, en el compromiso de hacer que la relación funcione, a pesar de los obstáculos. En resumen, la evidencia de la pelea entre Hande y Kerem se basó, en gran medida, en especulaciones, en interpretaciones subjetivas y en fuentes poco confiables. No hubo pruebas concretas, no hubo declaraciones oficiales que confirmaran la ruptura. La especulación, la interpretación subjetiva y la desconfianza son los ingredientes principales de los rumores.
La falta de información, la ansiedad por saber, la necesidad de crear drama, pueden llevar a las personas a inventar, exagerar y distorsionar la realidad. Es importante ser conscientes de este sesgo y de la tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias. En el mundo del espectáculo, la especulación se alimenta de la falta de información. Los fans ávidos de novedades se aferran a cualquier detalle, a cualquier rumor, a cualquier foto. La interpretación subjetiva, a su vez, se basa en nuestras propias experiencias, en nuestras propias emociones, en nuestras propias expectativas. Y la desconfianza finalmente nos lleva a cuestionar todo, a buscar segundas intenciones, a creer que todo es una mentira. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó? Bueno, aquí es donde la investigación se pone interesante. Y amigos míos, les tengo una sorpresa. Después de analizar a fondo toda la información disponible, de contrastar fuentes y de investigar a fondo, he llegado a una conclusión. Y es que probablemente la historia de la pelea entre Hande y Kerem fue exagerada. Sí, es muy probable que hayan tenido sus altibajos como cualquier pareja. Sí, es posible que hayan pasado por momentos difíciles. Pero no hay evidencia sólida de que hayan peleado de manera escandalosa, de que hayan roto de manera definitiva. La vida, incluso para las parejas más idílicas, no es un camino de rosas. Las relaciones, como los seres humanos, son imperfectas. Las discusiones, los desacuerdos, las crisis, son parte de la dinámica de cualquier pareja. Lo importante es cómo se enfrentan esos desafíos, cómo se resuelven, cómo se aprende de ellos. La exageración, la dramatización, la necesidad de crear un conflicto, son comunes en el mundo de la farándula. Los medios de comunicación, los fans, a menudo buscan historias sensacionalistas, que generen polémica, que atraigan la atención. La verdad, en muchas ocasiones, se diluye entre el ruido y la distorsión. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto algunos indicios de que la relación entre ellos sigue siendo cordial, o al menos que no hay hostilidad. Han sido fotografiados en eventos públicos, se han cruzado en redes sociales, incluso han hablado el uno del otro con respeto. La madurez, el respeto, la capacidad de mantener una relación cordial después de una ruptura, son señales de fortaleza. Las personas que han sabido superar los desafíos, que han aprendido a comunicarse, que han valorado los buenos momentos, pueden mantener una relación respetuosa, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Es decir, aunque no estén juntos románticamente, no hay indicios de que estén en guerra. Todo parece indicar que han sabido manejar la situación de manera madura, que han mantenido una relación de amistad y respeto. Y eso, amigos míos, es algo que hay que aplaudir. La amistad y el respeto son valores fundamentales, que deben ser celebrados. La capacidad de dejar atrás el rencor, de perdonar, de mantener una relación cordial, es una muestra de madurez y de inteligencia emocional. Es importante destacar y aplaudir a las personas que han sabido manejar una ruptura de manera civilizada, sin dramas innecesarios, sin acusaciones, sin conflictos. Así que, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la historia de la pelea entre Hande y Kerem es, en gran medida, un invento. Un producto de la especulación, del morbo y de la necesidad de crear drama. La realidad probablemente es mucho más sencilla, dos personas que se quisieron, que vivieron una relación intensa, y que por diferentes razones, decidieron tomar caminos separados. Pero sin peleas escandalosas ni dramas innecesarios. El morbo, la curiosidad malsana, la necesidad de chismear, son impulsos que a menudo nos llevan a buscar historias sensacionalistas, a inventar conflictos, a exagerar la realidad. Es importante ser conscientes de estos impulsos, y de la necesidad de cuestionar nuestras motivaciones, de buscar información objetiva, de evitar la especulación. Ahora bien, quiero hacer una aclaración importante. No estoy diciendo que Hande y Kerem sean perfectos, ni que no hayan tenido problemas. Todos tenemos problemas en nuestras relaciones. Lo que estoy diciendo es que la narrativa de la pelea escandalosa, la que se ha vendido en redes sociales, es probablemente falsa. La perfección no existe y las relaciones son complejas. Es natural que surjan problemas, que haya desacuerdos, que se cometan errores. Lo importante es aprender de ellos, comunicarse y buscar soluciones. La idealización, la necesidad de crear una imagen perfecta, puede ser perjudicial, y puede llevarnos a ignorar los problemas reales, a evitar la comunicación, a esconder la verdad. Y aquí es donde debemos reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestras vidas.
¿Hasta qué punto nos dejamos llevar por los chismes, por las especulaciones, por la necesidad de crear drama? ¿Hasta qué punto creemos todo lo que vemos en Internet? Las redes sociales, con su inmediatez y su aparente cercanía, pueden ser adictivas. La necesidad de estar conectados, de recibir likes, de ser aceptados, puede llevarnos a perder la perspectiva, a priorizar la imagen sobre la realidad, a creer en los rumores, a caer en la especulación. Es importante ser críticos, cuestionar la información, buscar fuentes confiables, y no dejarnos llevar por el drama, por la necesidad de chismear. Necesitamos ser conscientes del impacto de las redes sociales en nuestras vidas y aprender a utilizarlas de manera responsable, sin dañar a los demás, sin caer en la manipulación. Es importante que seamos críticos, que no nos dejemos manipular, que busquemos la verdad. Y sobre todo que respetemos la privacidad de las personas, incluso de las que admiramos. El respeto a la privacidad, la empatía, la consideración por los demás, son valores fundamentales que debemos cultivar. Las personas, incluso las celebridades, tienen derecho a su intimidad, a vivir sus vidas sin ser acosadas, sin ser juzgadas, sin ser expuestas al escrutinio público. Y es que al final del día, Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos, con vidas privadas. No son personajes de una novela. Y tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. La humanidad, la compasión, la comprensión, son valores esenciales que debemos practicar. No podemos juzgar a los demás, no podemos imponer nuestras expectativas, no podemos exigir explicaciones. Necesitamos ser tolerantes, respetuosos, y aceptar que cada persona tiene derecho a vivir su vida como le parezca, siempre y cuando no dañe a los demás. Así que, amigos, ya lo saben. El supuesto escándalo entre Hande y Kerem es, en gran medida, un mito. Un producto de la exageración y de la especulación. El mito, la fantasía, la leyenda, son elementos que a menudo se mezclan con la realidad. La necesidad de crear historias, de dar sentido al mundo, de encontrar explicaciones, puede llevarnos a inventar, a exagerar, a distorsionar los hechos. Es importante ser conscientes de esta tendencia, y de la necesidad de buscar la verdad, de separar el mito de la realidad. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya abierto los ojos. El agradecimiento, la conexión con la audiencia, son fundamentales. El vídeo, con su información, con su análisis, con su búsqueda de la verdad, ha llegado a su fin. Y el agradecimiento, la invitación a reflexionar, la despedida, son la señal de que se ha cumplido el objetivo. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos como audiencia, y me emociona saber que están interesados en estos temas. La comunidad, el sentido de pertenencia, la conexión con las personas que comparten nuestros intereses, son muy importantes. El canal, con sus vídeos, con su búsqueda de la verdad, con su compromiso con la información, ha creado una comunidad de personas interesadas, informadas y curiosas. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían en la pelea? ¿Qué otras historias les gustaría que investigara? Los leo. La interacción, la participación, el intercambio de ideas son fundamentales. Los comentarios, las preguntas, las opiniones enriquecen el debate y permiten que el canal siga creciendo, aprendiendo y mejorando. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para que este canal siga creciendo. El apoyo, la suscripción, el me gusta son la señal de que el trabajo ha sido valorado, de que el mensaje ha sido comprendido, de que la comunidad está creciendo. El canal, con su contenido, con su búsqueda de la verdad, necesita el apoyo de sus seguidores para seguir creciendo, para seguir investigando, para seguir informando. Y recuerden, amigos, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.